Aptitud física. Comer, crecer, vivir. Personalidades deportivas. Antorcha olímpica. Cultivando huellas. Por Galería Vital. Salud. Saludos tengan todos los que hoy visitan a Galería Vital, un espacio para el acondicionamiento físico, comer, crecer y vivir, cultivando huellas. En esta entrega de Galería Vital estaremos conversando sobre el lienzo Cultivando Huellas, recordando que este canal está conformado por 5 lienzos: aptitud física, personalidades deportivas, antorcha olímpica, comer, crecer y vivir, y su último lienzo, Cultivando Huellas. Hoy conversaremos sobre el tema leyes y principios del entrenamiento en respuesta a las solicitudes e inquietudes de nuestros suscriptores. Las leyes son generalizaciones de procesos comprobables. Por eso estamos hablando hoy de leyes y principios, y esos procesos comprobables son con la intención de comprobar, de determinar ciertos factores de tipo orgánico. En este caso estamos hablando de leyes biológicas que buscan funciones de la bioadaptación. Dentro de las leyes, ¿verdad?, que en resumen vamos a mencionar hoy, vamos a hablar de la ley de Sayre, que es la ley del síndrome general de adaptación, y tiene que ver con todas esas características que cada ser humano posee para adaptarse a los diferentes fenómenos del trabajo y del entorno. De la misma manera, tiene un proceso orgánico para dar respuesta a estos procesos de tipo biológico y sobre todo a los estímulos externos con el fin de modificar los factores endógenos. Esa sería una de las leyes, que sería la ley del síndrome general de adaptación. Tenemos la ley de Schur. La ley de Schur o la ley del umbral tiene que ver con la ley en la cual se estima la intensidad de estímulos para donde el estímulo para determinar cuál es el umbral del esfuerzo, ¿ok?, de cada ser humano. Entonces, dentro de ese umbral o de esos esfuerzos, tenemos que el organismo da dos tipos de respuestas, es decir, que el organismo puede dar una respuesta de tipo positiva, que es cuando el estímulo está acorde a las condiciones del sujeto. Cuando sobrepasa el estímulo o el umbral, corresponde a respuesta que puede traer alteraciones en el entrenado. Y la tercera ley, en resumen, que queremos mencionar hoy, es la ley de Hill. Tiene que ver con que a mayor carga, a mayor capacidad, es menor velocidad, y eso tiene que ver que en la medida que estamos cercanos a la máxima capacidad muscular, la velocidad de la fuerza de contracción concéntrica va disminuyendo. Bien, con esto tenemos las 3 leyes que queremos mencionar que se incluyen dentro del entrenamiento deportivo. Muchas veces se confunde las leyes con los principios. Hemos enunciado que las leyes son esas generalizaciones, ¿verdad?, que buscan comprobar un hecho, un fenómeno, a diferencia de los principios. Los principios vienen de la palabra de la etimología latina, que se dice principium, que es lo primero, y son características que se buscan realizar, o normas con un fin práctico. Dentro de esos principios, por ejemplo, nosotros vamos a enfocarnos en los principios biológicos para el entrenamiento. Entre ellos, ¿verdad?, lo que se busca es se respetan estas normas con el fin de obtener resultados en cada sujeto. El primer principio que vamos a mencionar es el principio de la individualización. Recordemos que cada ser humano es un ser único e irrepetible e intransferible. Tenemos características similares, pero al mismo tiempo tenemos condiciones morfológicas, fisiológicas, muy distintas una persona de otra persona. Entonces, el que respetemos la norma de las características individuales de cada sujeto va a determinar que un programa de entrenamiento tenga futuro éxito, porque una persona no es igual a otra. Otro principio que tenemos es el principio de la multilateralidad. Este principio hace referencia a todos los elementos que se deben incluir
al momento de entrenar a una persona. El entrenamiento deportivo está conformado por diferentes componentes, como son la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica que debe tener un deportista y por último, la preparación teórica. El principio de la multilateralidad incluye cada uno de esos elementos, porque de esa manera es que podemos garantizar que no descuidemos uno o enfaticemos más el trabajo en otro, como el trabajo físico. Entonces, es importante considerarlo. Otro principio que tenemos es el principio de la continuidad. Si nosotros hablamos de las leyes como por ejemplo la ley de Schur, que es la ley del umbral, si nosotros queremos que el cuerpo realmente dé respuesta a estímulo, tenemos que someterlo de manera progresiva a los diferentes estímulos. Es decir, debemos un estímulo tiene que ir acompañado, una vez recuperado, a otro estímulo. Entonces tenemos el principio de la continuidad. Ahora tenemos el principio de la progresividad. Este principio hace referencia a que nosotros tenemos que ir de lo básico a lo complejo. Es decir, de lo simple a lo complejo. Nosotros no podemos agarrar, por ejemplo, en el caso de un niño, iniciar un entrenamiento físico ya con altos niveles de exigencia, sino que tenemos que empezar con niveles respetando el principio de la individualidad, la edad, las características psicomotoras de cada niño, y entonces lo vamos a ir llevando de manera progresiva, es decir, de menos a más. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de alternancia de las cargas o alternabilidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, que nosotros cuando entrenamos o nos sometemos a un programa de entrenamiento, acondicionamiento físico, tenemos dos elementos a considerar. Uno tiene que ver con el volumen. El volumen es la cantidad de trabajo que vamos a hacer en un programa. Y el otro elemento muy importante es la intensidad, que va a representar lo cualitativo del entrenamiento. La alternabilidad hace referencia a que en la medida que el volumen es alto, estamos trabajando 3-4 horas, dependiendo de la disciplina deportiva, la intensidad tiene que ser baja. Es decir, debe guardar una relación inversamente proporcional. A volumen elevado, intensidad baja. Viceversa, a intensidad alta, volumen bajo, con el fin de que no provoquemos un sobreentrenamiento y posibles lesiones en el deportista. Todos estos principios y leyes buscan finalmente la respuesta del principio de la supercompensación. ¿Qué es el principio de la supercompensación? Primero, debemos desglosar la palabra. Es una palabra compuesta. Tiene el prefijo super, que es aumentar. ¿Qué aumenta? Si vamos a la palabra compensación, ¿qué debe compensar? Nos estamos refiriendo, amigos y amigas, a supercompensar las reservas energéticas a nivel muscular y a nivel orgánico, como en este caso el glucógeno hepático. Entonces, con el entrenamiento, respetando cada uno de los principios que hemos mencionado, entonces, ¿qué vamos a obtener? Que no solo la movilización de las reservas energéticas, la disminución de ellas producto del estímulo físico traducido en el ejercicio, en el entrenamiento, va a producir fatiga, pero posterior y respetando los periodos correspondientes de descanso entre series, entre repeticiones y entre un entrenamiento y otro, vamos a obtener que las reservas no se van a parecer a cuando iniciamos el día hace 48 horas antes del entrenamiento, sino que se va a compensar la reserva de glucógeno muscular, sino que va a aumentar las mismas. Entonces, con esto nosotros estamos completando lo que tiene que ver con estos principios básicos del entrenamiento físico. Con todo gusto de haber trabajado por tu bienestar. No me despido sin antes invitarte a que te conecte con un próximo programa de tu canal Galería Vital, en compañía de tu coach aliado J.R. Castro y su equipo de producción. Si te ha gustado este programa que hemos hecho con tanto cariño para ti, por favor, no lo pienses más y suscríbete. Danos un like en pro de tu crecimiento físico, mental y espiritual. Chao, chao. Aptitud física. Comer, crecer, vivir.
Personalidades deportivas. Antorcha olímpica. Cultivando huellas. Por Galería Vital.